Pero resulta que, a pesar de que hemos tenido tanta información, lo que notamos ahora es que la gente maneja información correcta, eso está muy bien. Sin embargo, también todavía hay mucha información que, digámoslo de alguna manera, es incorrecta o es falsa, que se ha ido acumulando junto con esa información correcta, ¿verdad? Y que en cierta medida está a la base también de muchas malinterpretaciones, ¿verdad? Que a veces se traducen en todavía comportamientos o actitudes discriminatorias, estigmatizantes, etc., ¿verdad? Entonces, es bueno que vayamos aclarando y diciendo, bueno, ¿cuál de toda esta información es la información, digamos, correcta, aceptable, que yo debo manejar, y cuál es la información que quizás yo he ido acumulando, pero que no es tan necesaria que yo tenga en mi cabeza, porque no es una información que me va a permitir realmente comprender y tomar acción en este tema. Bueno, para comenzar, tenemos dos conceptos totalmente distintos que en nuestro diario vivir, en la cotidianidad, a veces los usamos indistintivamente, ¿verdad? Uno es el VIH y otro es el SIDA, ¿verdad? Entonces nosotros oímos mucho en la vida cotidiana, es que tiene SIDA, ¿verdad? Es que se infectó de SIDA, se le pegó el SIDA, ¿verdad? Se enfermó de SIDA, ¿no? Y a veces no logramos diferenciar qué es VIH y qué es SIDA y por qué es importante diferenciarlos. No es solo una cuestión meramente, digámoslo así, de lingüística correcta o científica, sino que tienen en sí una explicación muy importante. Gracias. Sí, Lucía, como dice María Catalina, es el programa de Naciones Unidas para el SIDA, en el cual están compuestas, se compone por las distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, Estado, Mujeres, OIT, el PNUD, etc. Son una cantidad de siglas que yo creo que no necesariamente necesitamos enumerarlas. Pero lo que es más importante es que hubo una reunión en Naciones Unidas, una reunión de alto nivel, en donde participaron todos los países y las distintas agencias en el año 2011, y se establecieron una serie de compromisos y una serie de metas, ¿ya? Y entre esas metas está reducir la transmisión sexual al 50% al año 2015. Todas estas metas son para el año 2015. Reducir la transmisión del VIH entre personas que se inyectan drogas en un 50%. Eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre niños y reducir las muertes maternas relacionadas con el SIDA en un 50%, ¿ya? O sea, no más, cero transmisión de VIH de madre a hijo y muertes relacionadas a muertes maternas, reducirlas en un 50%. 15 millones de personas tendrán que estar en tratamiento para el año 2015. Hoy día son alrededor de 8 millones de personas en el mundo que están en tratamiento. Después, reducir las muertes por tuberculosis entre personas que viven con VIH. ¿Se acuerdan que María Catalina nos dijo que había una serie de enfermedades oportunistas, etcétera, con infecciones? La tuberculosis, dado que las personas que viven con VIH-Sida ya tienen su sistema inmunológico muy debilitado, la tuberculosis es la principal causa de muerte en las personas con VIH-Sida. Es decir, adquieren la tuberculosis, ¿ya? Y mueren muy rápidamente porque su sistema inmunológico no es capaz de defenderlo. Ahora, todo esto, vamos a hablar después de medidas de prevención, todo esto es prevenible. Después, cerrar las brechas en los recursos mundiales y llegar a una inversión global de 22 a 24 mil millones de dólares anuales. Es decir, hoy día, y lo vamos a ver, hay una tendencia de mantener, digamos, el nivel de inversión en VIH en los países con un gran número de recursos que viene de la cooperación multilateral o cooperación internacional. Sin embargo, los países no comprometen recursos propios, ¿ya?, para responder al VIH. En ese contexto, el compromiso es que los países también, aunque se digan pobres, porque
porque a mí me dicen que Guatemala es pobre, a mí me dicen que Bolivia es pobre, a mí me dicen que Chile es rico y a mí me dicen que Nigeria es pobre. Mi respuesta es: Guatemala no es pobre. El problema de Guatemala es que la distribución de la riqueza es muy pobre. El 2% de la población de este país vive con el 98% de los recursos y el 98% de las personas de este país vive y sobrevive con el 2% de los recursos que hay en este país. A mí me dicen que Chile es rico y yo digo: Chile, claro, tiene un Producto Interno Bruto rico, sí, alto. Sin embargo, el 10% de la población de Chile vive con el 90% de los recursos que tiene Chile y el 90% de las personas que viven en Chile sobrevive con el 10% de los recursos. Es decir, no es tan rico, existen nichos de pobreza que son tremendos. Y lo que existe es una pobreza en la distribución de la riqueza. Cuando me dicen de África, por ejemplo, Nigeria, dicen que es un país muy pobre. Nigeria es uno de los países que produce más petróleo en el mundo. ¿Cómo va a ser eso un país pobre? Lo que pasa es que está concentrado toda esa producción de petróleo en los países europeos que tienen, o los países, o Norteamérica, o algunas personas de ese país que están ahí manejando ese petróleo y son esos los que enriquecen. Sin embargo, los africanos de Nigeria viven para trabajar para que los otros se hagan ricos. Hace 20 años que yo vivo con VIH. Mi hijo mayor tiene 34 años y mi hijo menor tiene 27 años. Y tengo un nieto de 9 años. Cada uno de mis hijos, mi ex mujer, porque me separé por razones distintas, digamos, que no tienen nada que ver con el VIH, somos así. Yo hablo con ella todos los días, por Skype, me escribo todos los días, con mis hijos igual. Somos una familia, nos mantenemos como familia hasta el día de hoy, a pesar de que estamos separados. Yo trabajo todos los días. Yo llegué a Guatemala aquí el día 10 de octubre y he podido tener un fin de semana libre. El resto me lo he trabajado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, de lunes a lunes. Tengo VIH. No me hace distinto, no me hace mejor ni peor que nadie. Lo que me hace mejor o peor que cualquier otra persona es si yo trabajo, si yo uso mi intelecto y cómo uso mi intelecto y cómo aporto al mundo. Eso es lo que me hace mejor o peor. El VIH no me hace ni mejor ni peor que nadie. Entonces, súper importante. Estamos en esta sala y estamos aprendiendo sobre el VIH y ustedes están enfrente de una persona que vive con VIH y es contratado por el Sistema de Naciones Unidas. Es decir, hay un espacio como el Sistema de Naciones Unidas que no discrimina, que tiene como principio la cero discriminación. Eso es lo que tratamos de hacer también con ustedes y en el mundo laboral. Es decir, que exista cero discriminación. Ahora, yo vivo abiertamente con eso. No le exijo a nadie que abiertamente diga estas cosas. Eso depende de cada una de las personas. La confidencialidad es fundamental. Después tenemos eliminar los sistemas paralelos con el fin de fortalecer la integración. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, si Francisco está trabajando en un hospital, en una zona determinada de Guatemala, y tenemos que Lisette está trabajando en la misma zona, pero desde otra perspectiva, en otro ángulo, y tenemos que Marlene está en la misma zona y Oscar está en la misma zona y ninguno se habla con ninguno, ¿ya? Y todos hacen las mismas cosas, etc. Es un desgaste. ¿Por qué no se sientan en una misma mesa y deciden cómo trabajar en conjunto? Entonces, yo me dedico a esto, tú te dedicas a esto, tú te dedicas a esto, abordamos el problema en la zona y lo tenemos solucionado. Es poca la gente hoy día que se siente en una misma mesa para coordinar el trabajo. Se pierde mucho dinero y no se es efectivo en el trabajo por eso mismo. El hecho de que estemos aquí hoy día, la OIT y ONUCIDA, significa que hay una coordinación entre la OIT y ONUCIDA para poder desarrollar un trabajo específico.
Ahora, sobre la situación del VIH, yo pido disculpas de que esto no se debe ver muy bien, pero yo voy a leer esto rápidamente. La epidemia en el país existe hace 28 años. El 70% de los casos se han notificado en los últimos 9 años. ¿Ya? El 70%. Entre el año 2010 y el 2011, el número de casos notificados descendió un 50%. Ahora uno dice, ¡ah, fantástico! Guatemala tiene una respuesta al VIH-Sida que es una maravilla.